Estimados amigos de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva, tenemos el gran honor de presentar el primer webinar de este año 2020. Nuestro primer conferencista en esta oportunidad será Luis Caro. El doctor Luis Caro es director general de GEDIT, Gastroenterología, Diagnóstico y Tratamiento. Es director de la carrera de la especialidad de endoscopia UVA, Universidad de Buenos Aires, con sede, y es el Latin American Chairman Screening Cancer y secretario permanente de la Sociedad Interamericana de Endoscopia. Luis, tenemos el gran honor de presentarte en estos momentos. Vamos iniciando entonces nuestro webinar. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Víctor. La verdad que Víctor Bracho es un titán de la comunicación con todo Latinoamérica, y así empezamos, y realmente es un placer estar contigo. Esta herramienta es fantástica, la verdad que es muy buena, porque de esa manera nos permite estar todos unidos y compartiendo experiencias de cada uno, ¿no? Que seguramente esto va a ser parte de lo mismo. Esto, lejos de ser ni una conferencia ni una charla, no es informal, fue muy trabajada, pero va a ser un poco diferente, distinta, porque son nuestras cifras, y siempre estamos acostumbrados a leer qué nos pasa a la gastroenterología y a la endoscopía desde bibliografía europea o americana, y esta es realmente nuestra. Y el título que me dio Víctor como responsabilidad, y la CIED en particular, y también un saludo a toda la comisión directiva de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, con el doctor Asadou Jorge Chemiliano a la cabeza. Realmente esto es un logro, y es una herramienta que, insisto, no tenemos que perder. Entonces, el tamizaje en Latinoamérica y cómo estamos, eso es un poco la intención y la pretensión nuestra. Y la verdad que es un problema, en principio comentarlo, que es un problema mundial de salud pública. Hay, según el Globocam del 19, ayer, digamos, está buscado, es 1.800.000 casos nuevos en el mundo, 3 veces mayor en países de transición. Esto me suena medio, es un eufemismo, ¿no? Los países de transición en realidad somos nosotros, somos los países del tercer mundo o países en vía de desarrollo, y algunos hasta más abajo, como nos toca. Y 861.000 muertes también por año. Uruguay, Argentina y Brasil, fíjense que ahora ya estamos hablando de 3 países. Hasta hace poco hablábamos en Latinoamérica de Uruguay a la cabeza y Argentina luego, pero ya se suma Brasil, está entre los países latinoamericanos, fíjense, con las tasas más altas. Entre los 3 países estamos en la región con 87.000 casos nuevos y casi 50.000 muertes anuales, y esto sigue aumentando. Y ahora, justamente en América Latina, según Silvana Luciani, que es una asesora del control de la prevención de cáncer de la Organización Panamericana de Salud, donde nos informa y nos dice que se han desencadenado un mayor número de casos de cáncer de colon, generalmente por la transición demográfica, las migraciones y cambios en el estilo de vida. Esto es lo que decimos como epigenética, que se va sumando a nuestro famoso archienemigo. Cuando digo problema mundial de salud, fíjense ustedes, donde está bien azulcito es donde hay mayor incidencia, ¿no? Y entonces tenemos acá Australia, en Nueva Zelanda, bueno, Europa. Fíjense que no es casual que sea España, Italia, Portugal, la mayor migración, pero también hay en Alemania. Entonces, gran migración para nuestros países, y esta parte de genética, combinado quizá con algunos hábitos alimentarios, realmente es un poco explosivo. Y cuando decimos que de ambos sexos y cómo se va manejando esto, fíjense que en los 3 grupos
de incidencia, fíjense que en el primer grupo, aparte de Filipinas, de China, está Colombia, Bulgaria, Costa Rica, y esto está realmente increciendo, muy importante, junto con España. En el grupo 2, la incidencia de mortalidad, que va disminuyendo, como muestran acá las flechitas, están, fíjense, países del primer mundo, europeos y no europeos, como en el caso del grupo 3, donde está Estados Unidos, en las razas blancas y razas negras, con Australia, Nueva Zelanda, en fin, si bien es cierto que tienen mucha incidencia, tienen cada vez menos y con menor mortalidad. Entonces, fíjense que lo azul es la incidencia, las curvas en rojo es la mortalidad. Fíjese, Brasil, la incidencia parece una vertical, por eso es que está subiendo raudamente. Y en cambio Canadá, Dinamarca y Finlandia, como va paulatinamente descendiendo, lo mismo que Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos. El problema en Latinoamérica realmente es un problema de salud pública, y ya abocándonos qué nos pasa a nosotros. Y acá todas las edades y ambos sexos, fíjense que, insisto, lo azul, ya Argentina, Uruguay, alguna pequeña parte de Brasil está incrementándose muchísimo, y entonces vemos que en zonas menos afectadas, como quizá puede ser la parte de Bolivia, de Perú, de Colombia, está entre 12.3 a 16.6 por 100.000 habitantes. Y en cambio, fíjense, Argentina y Uruguay estamos por encima de los 19.3. Ahora se van a sorprender un poco más con cifras donde en hombres ya estamos en casi los 26, y en el caso de mujeres baja a, como decíamos, 19.3. Fíjense, aquí entonces Argentina y Uruguay tenemos 35 de Uruguay y 25 incidencias por 100.000 del cáncer. Y en el caso de Chile y Brasil, cómo va incrementándose. Por eso la necesidad de tomar realmente cartas en el asunto. Aquí tenemos los de arriba, como el rojo, el verde, cómo va disminuyendo en los países desarrollados, Colombia y Costa Rica, cómo está incrementándose también. Estas son cifras que los tomo aparte de lo que decíamos recién de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Es algo muy importante la evolución y el desarrollo humano, y este famoso índice de desarrollo humano, el HDI, está justamente basado en, primero, expectativa de vida al nacer, en la educación, los niveles de educación, y también el alfabetismo en los adultos, y la calidad de vida y el estándar de vida en general. En virtud de esto, Arnold en el GATT del 17 presenta precisamente algo muy interesante, que a medida que vamos avanzando aquí hacia un mayor calidad de vida y con mayor estándar, fíjense que se va incrementando la posibilidad de cáncer de colon, no solamente en incidencia, sino también en mortalidad. Entonces, aquí tenemos en 100.000 habitantes de ambos sexos, y aquí tenemos de menor a mayor calidad. Fíjense que esto es una alerta para tener bien en cuenta. Por supuesto, Glinda Ravenex ya nos dice al principio cómo comenzar con toda esta historia y el aterrizaje. Bueno, a partir de los 50 y hasta los 74 años. Después vamos a charlar qué pasa con los menores de 50 años y qué pasa con los mayores de 50 años. Uno, hacia abajo, hacia los jóvenes, es una estrategia quizá de un punto de vista clínico, oncológico, gastroenterológico, endoscópico. En cambio, por encima de 74 años, por estándar de vida y un poco más filosófico. Siguiendo con nuestras tasas para ver qué nos está pasando en el mundo, en general en el mundo, y ya estoy hablando de absolutamente todos los países, después de mama, de próstata y de pulmón, está viniendo el cáncer colorectal con un 19,7. Esto es la tasa mundial. Fíjense, esto en ambos sexos, y entre 50 y 74 años ya está entonces tarado
solamente en esta brecha etaria, el cáncer colorectal, la incidencia ya empieza a ser un poco más alta. Y en estos casos vemos la diferencia entonces entre hombres y mujeres, y donde vemos que tanto en hombres como en mujeres es la segunda causa de muerte que todos ya sabemos de cáncer, después del cáncer de mama o después del cáncer de próstata. Es decir, que el cáncer de pulmón ya quedó en tercer lugar. Bien, con respecto a esto, hay algunas sentencias que realmente hay que analizar. ¿Por qué? Porque lo estamos peleando no solamente con a veces nuestra propia población médica, sino incluso con el folclore popular. El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer. Hombres y mujeres es por igual, es mayor en hombres que mujeres. El cáncer colon rectal comienza sin síntomas ninguno. El tamizaje ayuda a combatirlo, y todo esto es absolutamente verdadero. Y entonces aquí es donde tenemos que seguir viendo cómo nosotros tenemos que evaluar cómo pelearles. Hay algo que no debemos confundir, que una cosa es detección precoz de cáncer de colon y otra cosa es lo que llamamos con Asadur y lo que llamamos con Roque Sáenz detección precoz de pólipo del colon. Esto es muy distinto. ¿Por qué? Bien, porque como pongo aquí, la detección precoz de cáncer de colon, eventualmente cuando lo encontramos al cáncer, hacemos la resección quirúrgica, que es curativa en un porcentaje realmente muy alto si está dentro de un tamizaje, porque lo encontramos en estos estadios al paciente, y disminuye la mortalidad. En cambio, en la detección precoz de pólipo, lo que vamos a hacer en la colonoscopía, hacemos la colonoscopía hasta ciego, ojalá más del 95% de llegada a ciego en las instituciones que se están haciendo screening o tamizaje de cáncer de colon. Esta detección permite resecarlo y la resección disminuye la incidencia. Por lo tanto, es distinto entre actuar sobre incidencia o actuar sobre la mortalidad. Tamizaje, definiciones útiles. Rastreo, tamizaje poblacional, o ahora mucho más común, un vocablo anglosajón, screening, que ya hasta está abreviado SCR, es la aplicación de un test poblacional en población asintomática con el fin de detectar la enfermedad como un factor de riesgo. En este caso son campañas, y en el caso de cáncer de colon, por entre 50 y 74, 75 años. Esto es lo que es un rastreo o tamizaje en general. En particular para cáncer de colon logramos en esa franja etaria. Y en el caso de búsqueda de casos de tamizaje oportunistas, es el case finding, es la aplicación de un test a una persona asintomática o no, con el fin de detectar entonces una enfermedad temprana. Y ahí estamos hablando qué nos ocurre a nosotros en un consultorio cuando viene un paciente y no le vamos, o sí, se le puede dar una sangre oculta de materia fecal, un FIT, o directamente la colonoscopía. Y entonces, ¿qué esperamos con el tamizaje? Y como dice aquí, es disminución de la mortalidad, es decir, tratar de identificar en una población de riesgo promedio el cáncer de colon en su estadio inicial, o bien si se decide por las colonoscopías, que es muy difícil porque el recurso humano no abunda, y el recurso quizá a veces también de los equipos tampoco. Pero es más el recurso humano el que falta y entrenado que el equipamiento en general. Entonces hay una causa específica que hallado se puede solucionar el tema de esta, la verdad que catastrófica, no voy a usar palabras indebidas como epidémica, hagan de cuenta que no la dije, pero qué es lo que está ocurriendo en nuestro medio. Entonces, un tamizaje se puede utilizar en individuos, esto aquí es por preferencias, creer, por creencia, a veces hay barreras como que le tengo miedo al cáncer de colon, y entonces eso viene más hacia el tamizaje, versus a por qué arreglar si no hay nada roto, el paciente que está incrédulo, yo me siento bien, no tengo nada, quizá por temor o por vergüenza. Y esto a veces, estas barreras a nosotros
nos hacen tener que recurrir a otros métodos como los que llamados navegadores o navigators o enfermeros entrenados o asistentes sociales. Los test que tenemos, bueno, es la colonoscopía, el FIT, que es el Fecal Immunological Test, o el test inmunológico, la rectosigmoidoscopía con algunos peros y algunos comentarios. Siempre me recuerdo los comentarios de Roque Sáenz cuando dice que es hacer un estudio como una mamografía de una sola mama. Esto es que está un poco limitado, pero también es cierto que, bueno, a ver, ya después lo vamos a ver, hacer, no importa, cualquier cosa con tal de pelearle al cáncer de colon, pero que se haga bien, que sean, bueno, y aquí efectivos, seguros en este cuadrado, y que son realmente el costo-beneficio es exacto. La cultura también incide en el tamizaje. Todos deberían estudiarse. La colonoscopia es el mejor test, sin duda. Es un gold standard. Incentivos financieros, que a veces no ha dado buenos resultados. Y el sistema en general gubernamental, los financiadores, se llame como se llame en cada país de los nuestros, es decir, los privados, que también es costo-beneficio, lo tienen que entender los financiadores, que es mucho más fácil y mejor hacer este tipo de campañas con FIT o con a veces colonoscopías, depende si hay poblaciones limitadas, que estar, por lo menos el coste en nuestro país está en el orden de los $150.000 en el primer año detectado un cáncer de colon avanzado. Son oportunistas versus programas. Esto es lo que en general es la pelea. Y bueno, ¿cómo empezar? Y empezar en el escritorio, realmente con mucho convencimiento. Esto no hay que temerle, sea en Latinoamérica, sea en Estados Unidos o en Canadá como se empezó, o en Europa. Y entonces aquí hay que planificarlo. Buscar apoyo gubernamental con fundamentos y cifras. El signo de interrogación que pongo ahí es que no tenemos tantas cifras y ahora vamos a ver un poquitito qué pude recoger. Entonces se debe empezar por un piloto y ese plan piloto desarrollarlo y en este desarrollo hacer un tamizaje poblacional después, una vez que ya lo tenemos, el plan piloto y el desarrollo lo tenemos bien consustanciado, equilibrado y sabemos lo que queremos, lo hacemos entonces sustentable con un tamizaje nacional o poblacional. Lo que decíamos es el oportunista versus el organizado. El oportunista, la política es variable, el organizado debería ser a un nivel nacional, la población objetivo, el screening es voluntario y por invitación general, sea esto en un consultorio, en una clínica, en un sanatorio, en una, como se llaman acá, mutualistas u obras sociales, o prepagas, o aseguradoras. En cambio, en el organizado, el sistema es por invitación formal a todas las personas que son elegidas. Los costos son variables precisamente en el oportunista, en cambio, en el organizado está subsidiado con recursos públicos. Nada es gratis, alguien lo paga, eso ya lo sabemos, pero a veces es un poco más riguroso y un poco más contenido en el organizado que en el oportunista. Las garantías de calidad, bueno, son variables y dependientes. ¿Dependientes de qué? Dependientes del colega o dependientes de la clínica o del grupo o del equipo endoscópico que esté trabajando o el equipo gastroenterológico, de acuerdo a cómo se entregan los FIT y cómo se recuperan. Y entonces ahí sí tenemos que volver a utilizar los navigators o los navegadores o los asistentes o enfermeros o asistentes de endoscopía o asistentes en general sociales. Y entonces ahí tener que recuperar, porque de nada vale dar un FIT y después recuperarlo a los 90 días y hacerle una colona a los 180. El órgano de vigilancia es la garantía, en este caso, de calidad en caso organizado. Y la cobertura usualmente subóptima, comunes y son dispares, porque depende de quién lo hagan y cómo lo hagan. Conozco algunos países y el mío, donde hay también distintas calidades y cualidades en los profesionales. Y el organizado, bueno, alta cobertura y baja disparidad, porque están seleccionados. Es decir, que aquí empieza a trabajar una palabra que se está acuñando, que es la equidad. ¿Con qué hay que contar?
Bueno, las condiciones son económicas para realizar el screening o el tamizaje, que sea fácil de usar, fácil de procesar, aceptación, es decir, que tenga buena adherencia o compliance y resultados confiables. Para esto, la verdad que lo que contamos es con el FIT y con la colonoscopía. En el caso del FIT, bueno, no requiere dieta previa, esto es muy importante, porque lo que lee es la hemoglobina humana, como puse aquí, lo resalté, y al decir la hemoglobina humana, no tenemos posibilidades de estar leyendo del estómago, está digerida, ni tampoco leyendo pérdidas por hemorroides internas o como fuera, porque sale sangre completa. Entonces, lo que nosotros estamos leyendo es la hemoglobina, ni digerida ni sangre entera, del eritrocito entero. No reacciona entonces las hemoglobinas degradadas, como decíamos recién, por extracto alto, y no reacciona entonces con sangre completa con hemorroides, como comentamos. Este es un poco lo que nos está pasando en Argentina, es nuestro segundo tumor, una incidencia importante, 15.692 pacientes, y también nos ocurre lo mismo que ocurre en el resto del mundo y que, como comentábamos, Luciani lo vincula con el envejecimiento poblacional por un lado, menor natalidad por el otro, es decir, mayor expectativa de vida, y entonces hay una mayor carga de enfermedades crónicas no transmisibles y las mutaciones se van acumulando. Por eso decimos que esto es un poco, también es médico, es gastroenterológico, es clínico, es gastroenterológico, pero también es muy filosófico. Nosotros terminamos de hacer screening a pacientes con 74 años en campaña, pero vienen pacientes ya de todos lados, de 80 años, que están jugando al golf, y por qué no a veces al tenis, y dice, ¿por qué yo no me voy a hacer un estudio? Me sacaron un pólipo con un adenoma avanzado a los 72 años. Bueno, esas son las cuestiones que después tenemos que ir viendo. Y entonces, fíjense que las poblaciones pasará de 8 millones en el 2010 a 11.200.000 en el 2030. Se habla de un 40 y a un 50% de incremento. La situación en nuestro país, como decíamos, 15.692, es decir, que es 31 por 100.000 habitantes la tasa de incidencia, cuando la mortalidad es de 8.721, es decir, 12.6 por 100.000 habitantes. Y sin embargo, seguimos y seguimos y seguimos. Fíjense lo que está pasando particularmente en parte de la Patagonia, Formosa, en parte de la Pampa, y hay un tema que es en Entre Ríos, que estamos muy cerquita de Uruguay, y que también es muy alta la tasa, por vecindad, quizá, seguramente, de vecindad de modismos, de alimentación, de genética, y en las mujeres pasa casi lo mismo en cuanto a la distribución en nuestro propio país. ¿Qué pasa en Uruguay? Incidencia de 35 por 100.000, con mortalidad de 15 por 100.000. El segundo cáncer también más frecuente, y casi el 93% de los pacientes diagnosticados tienen 50 años o más, y la mitad superan los 70 años. Ahora vamos a ver un poco que sí, cuentan con un Instituto Nacional del Cáncer y ya cumpliendo 20 años. ¿Por qué titulo ahí Gracias Amigos? Esto fue una tarea interesante, no voy a hablar de denodada, con la CIER, con Claudio Iglesias y con Asadur, y después reenviamos cartas personalmente, y entonces tuvimos respuestas desde Argentina, desde Brasil, desde Chile, Cuba, Ecuador, doctor Mario, doctor Infante, Pancho López, Asís y Olivera, y las preguntas eran 10. Si tiene Instituto Nacional del Cáncer, si tienen campaña, y si tienen campaña, si empezaron con piloto o si fue nacional, si tiene instituciones dedicadas a cáncer, no solamente cáncer de colon, a cáncer, y si tiene cáncer de colon, si tienen a cáncer de colon. Me refiero a instituciones asistenciales, es decir, centros que están destinados y dedicados al estudio del cáncer. ¿Qué fallecidos por 100.000 tienen? Si, este es un punto que lo puse ahí en rojo. Si, ¿cuál es el inspectore entre 1 y 10? La calidad que ellos suponen o que ustedes suponen que tienen la colonoscopía en vuestros países. Como insisto, es muy difícil de evaluar.
pero algo vamos a sacar. Perdón. Si tienen FIT y si lo usan, y cuál es el corte, cuál es la detección de adenoma, si hay detección de adenoma o detección de pólipo, y si la endoscopía es una especialidad, y si fuera una especialidad es un curso universitario, y si no hay especialidad, ¿de quién depende? Fíjense entonces, en Argentina sí tenemos un INC, es del ministerio, es más oficina administrativo, no tenemos un hospital dedicado al cáncer de colon, sí, por supuesto tenemos un hospital universitario. La campaña fue sí, empezamos como piloto, instituciones, como decíamos, universitarias o privadas, los fallecidos de 4 a 17 por 100.000 es zonal en general, porque como mostré en nuestro mapa, de 6 a 7 se calcula que puede ser la calidad en general parejo. Tenemos optimísimos instituciones y tenemos algunas quizá no tanto, o porque no se le presta atención a las variables, a los indicadores o equipamiento o el recurso humano. La detección de adenoma en centros privados está entre el 30%, y entonces tiene una variable entre el 40% y el 20%. No tenemos, en general ya les voy anticipando, no hay en América Latina cifras por algún protocolo de investigación o una evidencia que se haya hecho en un trial. Si la endoscopía es especialidad, no a través del Ministerio de Salud, sí a través de la Universidad de Buenos Aires. El curso universitario, sí, la Universidad de Buenos Aires. En caso de Brasil, sí tienen INC, sí hace un año, por suerte, ya empezaron, es nacional, sí tienen una institución dedicada, entre 8 y 9 fallecidos por 100.000. Me decía Olivera que calcula que está subdiagnosticado, de 5 a 7 es la calidad, utilizan 200 nanogramos y 100 nanogramos dependiendo de la información de Olivera o de Asís. En el caso de detección, es una buena observación la que me hace Olivera, de LIX, que es el 30% sin FIT y el 50% con FIT. Está muy bueno esta diferenciación. Es el único que la hizo. Nosotros recién estamos empezando con el FIT en Argentina. Chile, Francisco López nos comenta que sí hay INC, que no hay programa, que es mixto entre el Ministerio, Las Condes y Universidad Médica y Odontológica de Tokio. El programa se llama PRENEC, 10 por 100.000 habitantes, de 6 a 7 es la calidad, 100 nanogramos, 30% es la cifra, pues se adaptan a los protocolos de guías europeas y americanas. No hay especialidad, gastro y coloprocto. En Brasil sí hay especialidad y sí es universitario, y el de gastro coloprocto sí es universitario. En Cuba es un Instituto Nacional de Oncología, sí tienen campaña en atención primaria, una institución dedicada, tiene 3 hospitales oncológicos regionales, 2.400 por 100.000 habitantes, de 5 a 7 es la calidad que ella califica, la doctora Infante, es cualitativo, es un kit nacional de producción nacional, y el 30% es la detección. Perdón que si los estoy aburriendo, pero esto es interesante en las cifras que hemos encontrado, y para saber todo qué nos pasa, ¿no? El curso universitario es de posgrado acreditado, pero básicamente viene de la gastroenterología. En el caso de Ecuador, el doctor Mario Díaz tiene un instituto oncológico nacional, no tiene campaña, por lo tanto no hablamos de piloto o nacional, tiene un instituto oncológico general, no tienen datos, y está bien que lo diga, son experiencias individuales, el puntaje no arriesgó a ponerlo, no usa FIT, no tiene data tampoco de adenomas, son gastroenterólogos y no hay entonces cursos universitarios. En Colombia, Mejías nos dice que sí tiene INC, no tienen campañas, y saltamos directamente entonces a que no tiene data de fallecidos, calidad de 1 a 10, 5, el uso del FIT no se sabe, 20% en detección de adenomas, endoscopías y especialidad, no, depende de gastro y de coloprocto. En El Salvador ocurre prácticamente lo mismo,
la calidad de 7 y 25%. Yo creo que en este caso hay 294 fallecidos en 6.400.000 habitantes que tiene El Salvador, entonces digamos que todavía no están ajustados las mediciones. En Panamá, Orillac nos dice que es muy mediática la campaña, no es nacional, sea por televisión y radio. Por supuesto que entonces es nacional, pero no hay una campaña gubernamental, no hay institución dedicada. 15 por 100.000 habitantes, 8, muy bien. Orillac nos dice que más o menos él estima que es la calidad de la colono. No tienen FIT, 20-25% la detección de adenoma. Gastro y coloprocto es de donde sale el endoscopista, y no hay universitario. En cuanto a la cifra de 15 en 100.000 habitantes y tener 20-25, ahí vamos a tener que ajustar algún número, seguramente lo vamos a charlar con Orillac, y esto va a dar puntapié seguramente a un trabajo que puede estar patrocinando la CIER. En Paraguay, Gustavo Campos, estuvieron mimetizando el PRENEC de Chile, pues se fueron a entrenar a Chile, auspiciados también por Japón. Tienen 8.3 por 100.000 habitantes, 6.7 es más o menos la calidad, es cualitativa, y en la campaña el FIT, 30%, muy bien, de detección se proponen, porque son las mismas guías que está utilizando Pancho López. Surgen de gastro y coloproctólogos, no hay universitarios. En el caso de Perú, Combe y Piscoya nos dicen que hay UNINC y regionales, institutos regionales. No tienen campaña, es oportunista, 10.7 en 100.000 habitantes, 7 sería el punto de calidad, no tienen uso de FIT, no tienen números, según el doctor Combe, 25% según Piscoya, y no hay cursos universitarios, dependiendo sí de gastro. Uruguay, bueno, ya lo comenté, es difícil en cuanto a la calidad, no quieren poner el número a ver cuánto, porque es disímil y se entiende que así sea. Hay una diplomatura, es universitario, aunque limitado, es un poco restrictivo. Y por último, temas que me han llegado hoy a última hora, perdón, hoy los pude volcar, tuve los mails hace 24 48 horas. México con la doctora Ángeles Hernández Guerrero, sí tiene el INCA, que es muy famosa, hace 2 años que empezó la campaña, obviamente que empezó como piloto, está muy bien estructurado, así se debe empezar. Sí tiene el INCA, es un centro asistencial, 4.500 por año de fallecidos, la calidad es de 10, me sorprendió, muy bueno, el FIT de 20 nanogramos, 52% de detección de adenomas, y esto tiene que ver con estos de 10 seguramente, y el curso es de alta especialidad, así se llama, y curso universitario. En Venezuela, Víctor Bracho, Víctor nos dice que sí hay un INC, no hay campaña, por lo tanto no hay piloto, y no hay institución dedicada a cáncer, nos comentará ahora. Hay 9 de cada 100.000 habitantes, 7 es un poco la calidad, no hay uso de FIT, el porcentaje de adenoma también es para discutir si se detectan adenomas o detectan pólipos, que es muy distinto. Realmente a veces hay mucha confusión en la bibliografía al principio, ahora se está ajustando, pero antes se hablaba de adenoma detection rate y resulta que por ahí ponían pólipos hiperplásicos o cerratos, y estamos hablando de cosas distintas, y esto es muy importante que se diga. Sobre todo, bueno, Víctor tiene mucha experiencia en cerrato, y lo están tarando ahora las cifras, y creo que en el Mundial, en el Panamericano, nos va a sorprender con sus cifras. Curso de alta especialidad no lo tienen, sí de gastroenterología. Perdón que los aburrí con todas estas cifras, pero creo que era importante porque, insisto, seguimos teniendo cifras muy altas, 49.000 muertes al año en Latinoamérica, y que va en alza, realmente nos pone mal. Y fíjense, Chile, Costa Rica está cada vez más, y Argentina también está creciendo mucho. Uruguay, como está haciendo un trabajo que ya cumplió 20 años de ir haciendo pesquisa de incidencia, pero se está pesquisando, y entonces la mortalidad es menor quizá. ¿Cuál es el futuro? Y el futuro, según las estimaciones de la International Agency
for Research on Cancer, el famoso IARC. Para el año 2035 el incremento será del 50%, fíjense ustedes, con una incidencia de cáncer en nuestro país. Tremendo, en nuestro país, cuando digo en nuestro país, en Argentina. Predicción de mortalidad, incremento del número de defunciones al 55.7% si no hacemos algo en ambos sexos. Y cuando digo algo, nosotros, introspectivo, pero lo extrapolo a toda Latinoamérica y me parece que es muy importante. Como conclusión, me pareció muy interesante lo que Roger Sáenz comentó en Brasilia por la UEO, porque es nuestra conclusión y es la seguramente de ustedes después de esta inundación de cifras, y pido disculpas, pero la incidencia y la mortalidad por cáncer de colon va disminuyendo en Estados Unidos y en Europa, sin duda, pero va incrementando en Latinoamérica. Por eso felicito la elección de este tema por la CIED. El cáncer de colon es la tercera causa más común de cáncer en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica es la segunda. Y es curable si el cáncer de colon se detecta a tiempo, y la mejor prueba es la que se hace y se hace bien con un seguimiento apropiado, y esto es sacándole las palabras a nuestro admirado Sidney Wenaber, donde dice que el método es sin duda de la prevención de cáncer de colon, cuál es el mejor y el que se hace y el que se haga bien. No quiero terminar la charla sin, esto ya lo sabe todo el mundo, pero está bueno que lo reiteremos, lo esperamos en el 2020, que esto ya no va a ser un congreso del Panamericano, va a ser un club de amigos y un encuentro donde realmente todos vamos a ir con la mejor y todos vamos a estar realmente repartiendo de nuestras experiencias y como digo yo, va a ser un tercer tiempo de algún buen match, o de fútbol o de béisbol o de rugby, depende de lo que ustedes hagan. Así que, bueno, aunque no lo veamos, el cáncer está ahí a la esquina. Muchas gracias y espero que haya sido, por lo menos para despertar inquietudes, los que no lo tenían despierto y los que tuvieron lo despierto, vamos, acompañen a todos nosotros para poder luchar frente a este realmente malvado espécimen que supimos descubrir hace no mucho tiempo. Quedo para la discusión, no para las preguntas personales, que sí, estoy abierto, pero me parece que hay mucha gente que tiene cosas que decir. Así que bueno, muchas gracias. A Sadú. No lo escucho a Sadú. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Sí, ahora sí. Realmente un gusto y estamos muy agradecidos que te hayas conectado. Sabemos que estás con muchísimas cosas y a punto de viajar, pero te agradecemos mucho que esté dándonos esta charla. A Víctor Bracho y a todo el equipo en Venezuela que hace toda la coordinación técnica. Bien, muchísimas gracias aquí de CIED. Y bueno, y agradecer a todos que se han conectado. Como siempre es un gusto poder estar junto a todos los centros de América. Y ahora damos lugar entonces a Víctor, que va a hacer la coordinación de la ronda de preguntas y respuestas y de intercambio de ideas, como decía Luis. Ok, muchísimas gracias, Luis. Excelente tu overview sobre este difícil tema de la detección de cáncer de colon y recto, el tamizaje y la detección de lesiones de cáncer de colon y recto. Yo quisiera, yo tengo una gran curiosidad por saber qué piensas tú, Luis, con respecto a la incidencia del diagnóstico de cáncer de colon derecho y si la colonoscopia de tamizaje ha logrado ser efectiva en la detección de cáncer de colon derecho. Sí, Víctor, definitivamente. La verdad que yo al principio tengo dos comentarios para hacer emocionales y después quizá algo más, comillas, y con humildad, académicos. Los emocionales era decir, cuando empezamos a evolucionar en la técnica y demás, ¿dónde estaban estos muchachos de colon derecho que no los veíamos? Estas lesiones planas, ¿y dónde aparecieron? Que es por generación espontánea. Y lo otro que la verdad que me hizo
al principio mucho daño, pero son como medidas correctivas cuando éramos chicos, ¿no? Y los padres, o nosotros ya como padres, y corregíamos a nuestros hijos. Cuando de Canadá viene y nos dicen hace como 10 años, la colonoscopía, la verdad que es un método no muy efectivo. Claro, es un gold standard, pero no es perfecto. Pero no la colonoscopía. Lo que no es perfecto es el humano. ¿Y por qué decía eso un trabajo de Canadá? Porque aparecían los cánceres en colon derecho, cáncer de intervalo. Con esto entonces ahora vamos a cómo se puede detectar mejor. En principio, con calidad. Ya sabemos a qué referimos con calidad, con seguridad. Tener ciego, a mirar la mayor cantidad de centímetros cuadrados de mucosa, porque el propósito no es llegar a la válvula ileocecal, sino llegar bien, ¿no? Teníamos una diapositiva de hace bastante tiempo, con este corredor, Ayrton Senna, que decíamos, no es solamente correr, sino tratar de llegar bien y llegar vivos, ¿no? Y esto es llegar vivos a poder identificar bien cuáles son las lesiones que nosotros tenemos que ver, que son lesiones que están debajo de un musgo amarillo, que son planas, o que se esconden detrás de un pliegue, que generalmente cuando uno habla del cerrato mixto, adenoma o cerrato puro, a veces hay que ir buscándolo. Me hace acordar mucho a enfermedades comunes, como antes era una rareza encontrar un celíaco, hoy pensando lo encontramos, y pensando y sabiendo que está detrás de cada pliegue, sobre todo en el colon derecho, vamos a encontrar muchas más lesiones, pero tiene que estar bien limpio, le tenemos que dedicar tiempo a mirar, no solamente en la retirada, como ya sabemos, los trabajos clásicos de 6 minutos, de 9, o lo que haga falta, sino también al entrar, ir absorbiendo un poco, aspirando el poco líquido que ojalá haya, e insuflando lo necesario, viendo el colon derecho 2 veces, que tiene la misma tasa de detección que si hacemos el U-turn en ciego. Todo eso trato de tener cuidado cuando uno lo comenta, porque no sabe quién está del otro lado del otro lado del micrófono, pero no por subestimando a la gente, sino porque todos tenemos una curva de aprendizaje y todos la tuvimos que tener, y todo el mundo empezó con una colonoscopía. Después a lo mejor hay quienes tienen 1.000, 2.000, 30.000 colonoscopías, eso después entonces cada uno lo ve, pero se detecta lo mismo, entrar y salir 2 veces del ángulo hepático. ¿Para qué estar haciendo ciego con equipos que a lo mejor no son los que doblan suficiente, porque tienen que tener muy buena doblez en el extremo distal del endoscopio, y a veces tener también manualidad y habilidades, competencias, ¿no? Entonces creo que eso de la limpieza, de mirar bien y de dedicarle en el colon derecho, que ahí nos está acechando alguien que pasa desapercibido, está disfrazado. Sí, gracias Luis. Fíjate, vamos ahorita a pasar a leer los comentarios de la audiencia. Acuérdense que pueden generar sus preocupaciones, sus preguntas, sus comentarios a través del teclado, mismo que vamos a estar viendo nosotros acá cuando ustedes lo manden, ¿no? Acá tenemos Julio César Lotero Poles. Excelente, Luis. Creo necesario aunar esfuerzos para el logro del objetivo, tanto de prevención del pólipo, incidencia, como del screening del mortalidad. Neovis Ruiz, gastroenterólogo, actualmente ejerciendo en Chile. Sí, perfecto. Muchas gracias, Julio. Es un querido ex coequiper. Y la doctora Neovis Ruiz, gastroenterólogo venezolano, actualmente ejerciendo en Chile. Excelente, doctor Caro. Creo que se debe insistir en Latinoamérica en la prevención. ¿Sí? Así no llegamos a ese 50% estimado para el 2035. Eso opina la doctora Neovis Ruiz. El doctor Ricardo, con los 2 puntos. Optimizar los regímenes de limpieza. Sí o sí, split dose.
entrar 2 veces al colon derecho solo alarga el estudio 2 minutos. Entendemos que está de acuerdo. ¿Tú qué dices, Luis? Totalmente de acuerdo. Lo que obviamente la filosofía y el target de la charla, como ustedes habrán visto, no estaba exclusivamente, bueno, que es un tamizaje, que es un screening y que está muy ligado a lo que es calidad, sino a mostrar nuestra realidad, América Latina, para poder despertar en esto. Y estoy totalmente de acuerdo con que la limpieza y el split dosis para... de hecho, a nosotros nos cambió entre el 17 y el 22% de colones mal preparados, estamos en menos del 7%, desde que no solamente usamos split dosis, sino que encima los dividimos en horarios de 8 a 12, 12 a 16, 16 a 20. De acuerdo a la citación del paciente, lamentablemente el paciente se deberá levantar o a las 4 de la mañana y lo entiende, porque le explicamos cuál es el motivo y que si no tenemos que reiterarlo y repetirlo en el término de, depende de lo que hayamos visto como cantidad. Si uno dice, bueno, mira, un pólipo más de 2 centímetros no existe, pero no pude ver todo bien, bueno, se lo puede citar entre los 6 meses y demás. Y hay otros que le decimos, véngase en cuanto pueda. Nos dice Andrés Rigoni, muy buena la charla. Nos dice Rosén Bilcao, muchas gracias, doctor Luis Caro Asadur, excelente conferencia. Jorge Latif, buena charla. Julio César Lotero Polisel, Neovis, ya todo esto lo hemos leído. Jorge Latif, el cáncer de colon derecho está aumentando en Argentina. Y sí, y claro, y tiene razón. Y el hecho de que esté aumentando no es que haya más cáncer, que pasan más desapercibidos, no le estamos prestando la atención debida que tenemos que prestarle. Sí, seguro que sí. Yo creo que el tema es que posiblemente eso estaba ahí. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, quizás ahora lo estamos entendiendo mejor. A ver, Ricardo dice, acuérdense, queridos amigos, su nombre, apellido, y sería muy bonito que pudieran identificarnos de dónde vienen, de qué parte de Latinoamérica o de Norteamérica o de Centroamérica estamos hablando para ver la penetración de esta ponencia, ¿no? Ricardo, colon derecho, optimizar los regímenes, esta ya la leímos. La audiencia está escribiendo, vamos a esperar que sigan generando sus preguntas y las vamos a continuar respondiendo, tenemos todavía tiempo. Colócame a esto. ¿Qué pasó? Se salió el doctor Ricardo. Sí. A ver, Luis. Sí, ¿ahí me escuchas? ¿Me estás escuchando? Se cortó internet. Sí, correcto. Sí, ¿se pueden ver al doctor Ricaro? Sí. Activa tu cámara nuevamente, Luis. Ok, a ver, sí. Con respecto al cáncer de colon derecho, desde el punto de vista de especificar qué tipo de precursores están implicados en el cáncer de colon derecho, esa es una. Y la otra es, ¿tiene algún tipo de importancia en el desarrollo del cáncer de lo que ocurre en el cáncer de colon, en el colon derecho? Para el Panamericano, gracias a Sadur y equipo, pero es interesante porque por ahí siempre estamos hablando de cáncer de intervalo y ahora lo que me dieron es el pólipo de intervalo, fíjate. Es decir, que claro, el cáncer nace de un pólipo no visto y que a veces nos encontramos, seguramente muchos de los que están en la sala virtual están asintiendo con la cabeza. ¿Cuántas veces vimos a lo mejor un pólipo de 3, 4 centímetros cuando se hicieron una colonoscopía quizás hace 3 años, o que se hicieron 5 años, o se hicieron 3 porque se sacaron un pólipo y nos encontramos con un pólipo de 3 centímetros, o 2, eso ya estaba hace 3 años, aunque sea más pequeño, la mitad, 1,5 centímetros, y sin embargo pasó desapercibido,
por suerte que se le encontró un pólipo y lo citaron a los 3 años. Esto es no digo de todos los días, pero seguro que de todos los meses. Y entonces sí, estoy de acuerdo con que el cáncer de intervalo tiene una incidencia muy importante en lo que es colon derecho, y por eso Jorge Latif lo comenta, que es coloproctólogo cirujano, que se están encontrando más, pero por esto se están encontrando no solamente el primario, sino también el cáncer de intervalo. También hay de los otros, hay en sigma, porque están escondidos en las curvas donde son más complejos, que cuando uno entra no puede ver todo, y cuando sale pega un resalto, y es conveniente a veces volver a entrar, insuflar, y si no se puede insuflar, agua, y entonces no estoy diciendo hacer la colonoscopia de inmersión, sino a veces agua en el sigma tiene muy bien como para distender sin aire, y ojalá CO2, pero con el agua a veces nos permite ver, porque flotan algunos, y ojalá no sean planos solamente, sino planos elevados o subpediculados, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Nos dice Elaine Cordones, buenas noches desde República Dominicana. Nos dice nuestro amigo Lix, buenas noches desde Brasil. Están siguiendo la actividad en vivo. Jenny Romero, buenas noches, excelente audio. Asadur nos dice buenas noches. David Varela, no se escucha bien, se entrecorta. Elaine Cordones, bien. Yo pienso que estamos llegando al final de la actividad. Todavía hay algo de chance para continuar haciendo. Tenemos a Andrés Rigoni, muy buena la charla. Yo creo que estamos llegando ya al final de la actividad. A ver, Luis, ¿quieres hacer algunos comentarios que tú consideres pertinentes con respecto a la detección de cáncer de colon en los 5 años, de Buenos Aires, a los 5 años sobre de la última colonoscopia? Hacer mayor capacitación y supervisar a los endoscopistas. Y esto, en definitiva, tiene que ver con lo que decíamos. Por eso yo, a propósito, puse las 2 últimas preguntas de los países, si tenían o de quién dependían la formación del endoscopista, donde la mayoría es de gastroenterología, de gastroenterólogos. También algunos coloproctólogos, pero que se instalan en la misma franja. Muy pocos son universitarios. Quizás no estoy hablando de especialidad, sino eventualmente como un posgrado exclusivo. Y en realidad estoy de acuerdo con esto. Con respecto a tu pregunta particular, es cierto que hay el tema de los 5 años. Fíjate que nos dice el doctor Jorge Latif que está incrementándose, como comentábamos recién, en el colon derecho el cáncer, y sin embargo debe ser seguramente población, me gustaría que si está ahí que tire por un sí o por un no, población que al menos tiene hecho una colonoscopia. No es que le aparecen solamente el cáncer de colon del lado derecho, que también debe aparecer, sin ningún tipo de estudio previo, porque por supuesto nos faltan mucho todavía para hacer campañas nacionales, sobre todo por ser una parte de Latinoamérica castigada junto, como decíamos, con Uruguay, incluyendo ahora en Chile, Brasil, y el tema es que si nosotros no somos prolijos en hacer la primer colonoscopia, la verdad, con a veces índices de calidad, es preferible a veces indicar, aunque el costo-beneficio es bueno, pero el costo personal es alto, porque hacemos 2 colonoscopías cuando en Estados Unidos o en algunos países de Europa lo hacen solamente 1 en 10 años. Ahora, esto tiene un sesgo, y es, si nosotros hacemos buen fit, nosotros leemos buen fit, que el fit sea de calidad y se lea bien el fit, sí lo podemos hacer quizá cada 10 años, pero si no hacemos fit en el medio o no tenemos una buena calidad, y lo único que estamos haciendo es colonoscopía, sin duda que es cada 5 años, sin duda.
Bueno, Luis, voy a dar un anuncio a la audiencia y hay que decir con mucho cariño que este webinar estará disponible en muy breve para los que no pudieron conectar hoy por los canales YouTube de la CIED y del Centro Médico Docente La Trinidad. Excelente la dinámica, excelente los conceptos tan claros que nos dio el doctor Luis Caro. Asador, querido amigo, ya tienes la función de despedir el evento. Y bueno, estamos todos muy contentos de poder estar juntos en esto. Y bueno, falta muy poquito, como decía Luis, unos escasos días para vernos todos en Río, así que ahí los esperamos. Y bueno, Luis nos va a seguir hablando allá en Río de cáncer de colon. Hay 2 o 3 mesas realmente que van a estar muy interesantes, tanto con la UEO, con el grupo de screening de la Sociedad Mundial, con el grupo de screening de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, con todo lo que está haciendo Luis Caro, que también actualmente, bueno, algo mencionaron, él es el delegado de la Mundial para Latinoamérica en todo lo que hace el screening. O sea que toda esta información se va a estar volcando también en Río. Y bueno, ahí si Dios quiere nos vamos a encontrar todos, a ver si disfrutamos no solo de las playas, sino también de la actividad científica. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todo el equipo por la coordinación técnica, a todos los que se han unido al webinar, y si Dios quiere seguimos adelante con los webinars en futuras ocasiones. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias por los conceptos. Muchas gracias a todos. Pasen buenas noches.